Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Es un programa que tengo el gusto de presentar aquí en vuestro canal María Visión. Y bueno, pues hoy tengo también a un invitado muy interesante para hablarnos de temas muy importantes para nosotros. En este caso estamos hablando y abordando los 10 mandamientos. Tenemos al padre José Francisco Hernández Medina. Bienvenido, padre. Muchas gracias, bien hallado. Siempre un placer poder estar aquí. Gracias, porque además, bueno, vienen expresamente para hacer el programa y encomiable. Muchas gracias. Y bueno, ante todo vamos a invocar al Espíritu Santo, como siempre hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el último programa estuvimos hablando del quinto mandamiento, pero todavía faltaban puntos interesantes de tocar, ¿verdad? Porque estábamos hablando de las mutilaciones, de la eutanasia, Suicidio. Entonces, del trasplante, ¿no? Trasplantes. Quedan algunos puntos. Seguimos entonces. Seguimos. Sería la ebriedad. Es la ebriedad y el alcoholismo que afectan al quinto mandamiento. Todo aquello que afecta a la salud, toca la moral en la perspectiva del quinto mandamiento. Los criterios morales para la embriaguez son estos. La embriaguez perfecta, o sea, completa y plenamente voluntaria, siempre. La Iglesia es muy clara en decirnos que aquello que no es plenamente voluntario o plenamente advertido no es pecado, no constituye pecado mortal. Pero aquí está hablando de embriaguez perfecta, o sea, se embriaga totalmente, y voluntaria, pérdida del uso de la razón. Pero consciente. siempre es voluntaria, ¿no? Porque que siempre es voluntaria. ¿Qué se caso refiere? Histórico inicial primero no fue voluntario, que fue Noé, que no lo sabía. El uso de la uva, el vino, entonces él no sabía y no hay ningún pecado. La persona un niño puede empezar a beber vino sin saber el efecto del vino, ¿vale? Un niño. Pero padre, el vino es una bebida que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento siempre está el beber una copita, eso no es pecado, ¿verdad? No. Usted no, yo lo sé, pero verá que puede que haya malentendido. Claro. El abusar. El uso excesivo. El uso excesivo que lleva a la embriaguez, o sea, la pérdida de la conciencia. Es de suyo pecado siempre mortal. La borrachera, por lo tanto, en términos claros y populares, la borrachera. Y yo no sabía eso de Noé, que Noé, como estaba tan bueno el vino, empezó, ¿no? Con la fermentación. Nunca había experimentado el hombre el fruto de la vid, dice la Biblia, ¿no? El Génesis. Y fue el primer borracho de la historia, que fue de ahí la actitud de los hijos, ¿no? Uno llegó y se rió del padre, el padre se había desvestido, etcétera, y llegaron los otros dos y por amor, respeto al padre, lo cubrieron y lo llenaron de respeto, ¿no? Es la actitud. Qué bonito. Sen, Han y Jafet, ¿no? Sen, si no me equivoco, fue el que se rió. San y Can y Jafet. Yo había oído algo de eso, pero no sabía, no me acordaba, no lo sabía, que era porque se había embriagado. A partir de entonces, de Noé, ya sabemos que el vino perturba la mente si se abusa de él. Que dice el vino, dice evidentemente cualquier bebida alcohólica, ¿no? La embriaguez imperfecta, o sea, no completa, puede ser pecado venial cuando proviene de inadvertencia o ignorancia, o por parvedad de materia. O sea, la persona ha bebido demasiado, no ha llegado a emborracharse, a perder, es pecado venial. Pero es pecado. Hay que tener en cuenta la posibilidad de escándalo, que sería un agravante. Pero padre, también otra cosa, perdona que le interrumpe, también es una enfermedad el alcoholismo. El alcoholismo. Porque hay personas que, vamos, que yo de hecho conozco, Gonzalo Alba Betere, que es amigo mío, que ha venido aquí a María Visión hablando de temas, de esos temas, de cómo una persona, si se deja ayudar por eso, porque es una enfermedad también, puede llegar a ser una enfermedad. Tiene sus matices, efectivamente. Claro. Hay que tener en cuenta la posibilidad de escándalo, sobre todo en personas notorias y públicas o consagradas, por ejemplo, una autoridad eclesiástica o una autoridad civil, un alcalde, ¿verdad? No digamos un miembro de la familia real. Ahí es un agravante de escándalo, ¿no? Y podría hacer de esto un pecado mortal. Un sacerdote, Exactamente. Claro,
Es que es una autoridad que está... Por tanto, es el pecado de cualquier hombre agravado por la autoridad moral que está mancillando, está denigrando, está ensuciando. En cuanto a los pecados cometidos en estado de ebriedad, hay que aplicarles las reglas de voluntario in causa. O sea, si la ebriedad es sin pecado, no se imputan. Si es voluntaria, pecados previstos o previsibles son voluntarios in causa. O sea, yo sé que emborrachándome y cogiendo el coche puedo tener un accidente. Aún así me emborracho. Cojo el coche. Entonces, si yo mato a alguien, no me mato yo. Aunque esté borracho, en causa, o sea, en el origen, hay un pecado que yo sabía al emborracharme todo lo que podía ocurrir. Claro que esa persona puede morir en pecado mortal. No muere en pecado mortal, ciertamente. Pero es que además puede cometer otros crímenes, otros pecados. O matar a alguien. Matar a alguien, o faltar al respeto a alguien, etc. Bueno, la ebriedad podría ser lícita en algunas circunstancias, a saber, cuando no es buscada por el placer que procura, sino por un bien mayor como la salud. Tal ocurre en caso extremo en que es usada como anestesia por falta de otra droga adecuada. Ahí es un uso lícito, calculado, para, en el fondo es un anestésico. El anestésico nos quita la conciencia. No sabemos lo que hacemos. Lo mismo este uso de el alcohol para fin anestésico. No debe confundirse el pecado de ebriedad con el alcoholismo, que es un estado patológico adictivo. Ajá. La persona alcohólica podría ser responsable in causa de su problema si no se hubiera retractado de la voluntad de embriagarse, que ha sido la causa de la enfermedad que ahora padece, e igualmente si no aceptase por orgullo o terquedad asistencia médica. Esa persona que ha caído en la enfermedad, evidentemente, y quiere salir de ella, ya no es lo mismo que si se lanza al alcoholismo cuando se lanza. O sea, yo quiero ser alcohólico porque me gusta la bebida y me doy a ella, ¿no? Ahora, si la persona ya se ha enfermado y quiere volver atrás, esas acciones en el proceso de cura tienen esos atenuantes de que la persona está buscando la curación. Sí, porque el alcoholismo es como la punta del iceberg de un problema mayor que tiene esa persona, que le ha llevado a ese alcoholismo. Una carencia de algo, un problema de la niñez, algo que le ha llevado a ser alcohólico, que no es en sí... o sea, por eso llega a ser una enfermedad, ¿verdad? Porque viene provocado por algo anterior. Anterior, pero que no exime la culpa. O sea, vale. Yo no puedo nunca, por un drama de mi vida, cometer un pecado. Yo vale. porque he comido muy mal de niño, ahora veo ya empezar a comer glotonamente. No se puede cometer un pecado, ni hay justificación nunca un pecado. Puede haber un atenuante, eso sí. No, y las personas que tienen ese problema, que es una salida para ellos el beber, luego se pueden confesar, tener propósito de enmendarse, ir a un especialista. Que es lo que tienen que hacer. Si no es cerca, orgullosa, como dice aquí, se trata, claro. ¿no? A la persona alcohólica hay que indicar la necesidad de buscar ayuda profesional, con caridad, con comprensión y con mano izquierda también. Incluso dar consejos, los propios confesores, llevar a asociaciones como Alcohólicos Anónimos y otros que ayudan a salir de esta problemática. Drogadicción, la droga. ¿Cómo afecta la droga al quinto mandamiento? Se relaciona con el fenómeno del alcoholismo, pero ya hay que hacer otras consideraciones. Hay que distinguir según su uso y fines. Uso anestésico. Para disminuir el dolor físico. Es lícito su uso, aun sabiendo que como efecto secundario puede ocasionar una disminución de tiempo de vida. En cuanto a usar drogas para privar del uso de la razón en casos de muerte muy dolorosa, solo sería lícito con el consentimiento del enfermo, y luego de prepararlo espiritualmente, sacramentalmente, para bien morir, confesión, viático, si es posible, unción de enfermo. O sea, la persona está en estado terminal y quiere disminuir su dolor, es lícito disminuir el dolor. Con tal de que, con sentido de la responsabilidad, la familia, los médicos, evidentemente, estamos hablando de un ambiente cristiano y católico, ¿no? Lo preparen para bien morir. ¿La sedación? Sí, también.
La sedación, que es Conscientemente, preparándolo siempre, porque una persona que está sufriendo, que ya no Sí. se sabe que tiene días de vida, es esto. que no es una eutanasia, sino... No, porque yo no provoco la muerte. Yo lo que provoco es la pérdida del dolor, la desaparición del dolor, disminución del dolor. Pero insisto, como estamos en un mundo descristianizado, paganizado, laicizado, es importantísima la preparación espiritual con esa persona que va a ser ya sedada. No seamos materialistas, ateos. Vamos a sedarlo y se acabó. No, vamos a prepararlo. Vamos a llamar al capellán. Gracias a Dios. Incluso la persona que... Bueno, es que yo soy auxiliar de enfermería y he tenido que sedar a una persona y yo estaba rezando el Rosario de la Divina Misericordia mientras que estaba haciéndolo, porque... Y lo ideal es involucrar al enfermo en la oración. Sí, pero esa persona no estaba consciente, pero bueno, que si lo puedo hacer, Y es lo hago. importantísimo eso porque es una obligación grave del primer mandamiento y de amor a Dios y amor al prójimo. Prepararlo espiritualmente. Uso medicinal. No nos referimos tanto a drogas fuertes como a aquellas medicinas que por su uso repetido pueden producir secundariamente algún hábito. Ese estado se caracteriza por la tendencia a perseverar en el uso de un determinado producto a causa de las sensaciones de bienestar que provoca. Una ligera tendencia a aumentar la dosis. Cierto grado de dependencia psíquica pero no física. Efectos adversos solo para la persona. Es lícito el uso medicinal en la medida en que tal medicamento sea necesario e insustituible. El matiz es muy importante, ¿eh? En el matiz está la verdad, ¿no? La nuance, la vérité, se dice en francés. En el matiz está la verdad. Ujú. Sea necesario e insustituible. Es necesario que el médico prevea esta consecuencia secundaria, puesto que acostumbrarse puede ser el paso previo a la dependencia. Tiene que advertirle, tiene que usar solo lo imprescindible. En la medida en que determinados medicamentos no sean necesarios, e incluso respondan a una automedicación, uno se hace responsable de la dependencia que se crea. Yo no puedo automedicarme en temas delicados que pueden llevarme a una dependencia o en los efectos secundarios graves. Sí. Urco, Es que casi todos los medicamentos tienen efectos secundarios, claro. y sí, demás. pero hay efectos secundarios que no pasa nada. Hombre, claro, pero Son que... inocuos. que Ahora, el uso vicioso, el uso de drogas para proporcionarse placer es siempre pecaminoso. Entre los que recurren a la droga, con ese fin hay que distinguir según la dependencia que de ella tienen. El drogadicto ocasional, que consume droga esporádica y excepcionalmente, normalmente no tiene todavía ningún tipo de dependencia. El consumidor habitual es el que consume repetidamente, pero mantiene el suficiente control tanto de la frecuencia cuanto de la dosis. Su vida en la sociedad es prácticamente normal. El farmacodependiente o toxicodependiente es el sujeto que ha llegado a la dependencia de la droga. Se caracteriza por el deseo irresistible, compulsivo, de tomar el producto permanentemente y a conseguirlo a cualquier costo, ¿no? Los que son así son tremendos, que no miden, ¿no? de todas formas, padre, yo creo que el drogadicto ocasional, igual que el alcohólico ocasional, puede ser peligroso porque puede pensar que no va a caer y puede llegar a ser un alcohólico y un drogadicto vamos, Y de por sí es pecado. también es pecado. Pecado Claro. mortal, o sea, privación voluntaria de la mente. No se puede jugar con fuego en ese sentido, No porque se es que es muy peligroso. Pasa que hay grados, evidentemente, muchísimo más grave quien ha llegado a la toxicodependencia Claro. y su salida, su liberación, su curación mucho más difícil, ¿no? El consumo ocasional y habitual de la droga, que distinguimos del caso ya referido, en que es usada medicinalmente, es siempre pecado grave. En el farmacodependiente es pecado grave al menos in causa, salvo el caso excepcional en que la dependencia hubiese sido adquirida involuntariamente, como por ejemplo si fuese fruto de una mala terapia médica o si hubiese sido drogado violentamente contra su voluntad. Ahí no hay causa de Hombre, pecado. claro.
Admite como atenuante el haber retractado el vicio y si solo se cae por debilidad o dependencia física. Es un atenuante. O por disminución de las capacidades mentales del enfermo. Ha disminuido, entonces ya usa mentalmente afectado. Entonces ahí es un atenuante. Siempre habrá que entrar en la casuística personal. Eso, los puntos físicos, terapéuticos, médicos. Ahora vamos a los pecados contra el bien espiritual del prójimo que se incluye en el quinto mandamiento. Es un capítulo aparte, pero es quinto mandamiento. El bien espiritual del prójimo puede ser lesionado con los pecados de escándalo y de cooperación al pecado ajeno. Estos pecados pueden ser considerados también como faltas contra el mandamiento del amor al prójimo. Tiene esa vertiente. Escándalo. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Yo, haciendo una mala acción, estoy excitando la mala tendencia del prójimo que existe. Yo, al dar un mal ejemplo, estoy moviendo a mi prójimo a seguir mi ejemplo. El que escandaliza se convierte en tentador. ¿Constituye un pecado grave? Sí. Por acción u omisión arrastra a otro a una falta grave. Entonces, un padre que se emborracha y su hijo joven siente una tendencia, incluso por afinidad paterno-filial, hace lo mismo y lo induce y peca de borrachera, por un escándalo, porque ha visto a su padre borracho. Eso es cierto, porque hay familias que pasa eso, que el padre es alcohólico y el niño es alcohólico. Se podía decir, bueno, esto es genético, pero no es genético, es una imitación de conducta o algo... Escándalo, propiamente escándalo. Un mal ejemplo que seguido, puede que sea genético también y que haya hereditariedad, pero es otro tema. Ya. Adquiere una gravedad particular cuando quienes lo causan son personas notorias o consagradas. O si quienes lo padecen son singularmente débiles en la fe, niños, personas de fe titubeante, que ven un escándalo y son inducidas con más fragilidad por su indefensión. Y más grave todavía cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Un profesor, un sacerdote, un obispo que tiene un mal ejemplo, esta induce eso por el pecado de escándalo especialmente grave. El escándalo puede ser provocado por una ley injusta o inmoral, o por las instituciones, gobierno y escuela, por la moda o por la opinión. Así se hacen culpables del pecado de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa o de las condiciones sociales que, voluntaria e involuntariamente, hacen difícil y prácticamente imposible una conducta conforme a los mandamientos de la ley natural y divina. Por tanto, todos aquellos que legislan, todos aquellos que colaboran con leyes inicuas, inmorales, incurren en este pecado que afecta al quinto mandamiento. Lo mismo se puede decir los políticos que imponen, promulgan o proponen leyes que incitan al fraude o a los otros pecados, de los educadores que exasperan a sus alumnos o los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales, de los empresarios y los magnates que viven o actúan de forma inmoral en sus negocios y que son además publicitados por las revistas, etc. Todo eso es agravante. Una cosa es un pecado oculto, y una cosa es un pecado público, una persona de representación, de influencia social o política. El que usa los poderes de que dispone arrastrando con su mal ejemplo a otros al mal, se hace culpable del escándalo y responsable o cooperador del mal que directo o indirectamente ha favorecido. El día del juicio particular vamos a ver todos aquellos que nosotros hemos influenciado mal por el pecado de escándalo. Y todos van a acusarnos. Yo cometí aquel pecado porque vi aquella cosa y yo me voy a hacer responsable y debo tener que dar cuentas a Dios del escándalo que he cometido. Estoy pensando la gran responsabilidad que tienen
Los gobernantes, las personas de poder, ¿verdad? Porque, los legisladores, claro, el Señor le va a pedir mucha cuenta a ellos. O un juez, por ejemplo, que hace una... De hecho, tienen, por lo visto, los gobernantes tienen más de un ángel de la guarda, puede ser, o los reyes. Ciertamente. ¿Verdad? Pues para... El ángel de la guarda, el de la guarda normal, dice Santo Tomás, que le serán acompañados por otros muchos, por ejemplo, el de la ciudad, el de la parroquia, el de la familia de uno, de la estirpe de uno. Mucho más es una estirpe real, o sea, con una función social más importante que la normal. Lógicamente hay más ángeles. Sí, sí. Por tanto, resistir a los ángeles con un pecado de escándalo, pero una persona de alta responsabilidad, es un agravante, evidentemente, que veremos el día de juicio, porque todo eso... Es como si el Señor le diera más ventaja a esa persona, ¿no? Claro. Claro, por supuesto. Un papa, un obispo, tiene una asistencia de la gracia que hace especialmente grave cualquier falta. Y todo por el bien de los hombres, claro, lo hace el Señor. Y en el caso no por el bien de esa persona, pero más que nada, bueno, por esa persona también, pero porque si tiene a su cargo un gobernante, un país, un papa, la iglesia, pues todo eso redunda en el beneficio de todos los que... Efectivamente, un rey como San Fernando, ¿no? Que dedicó toda su vida a defender, a restaurar, reconquistar la España católica invadida por el Islam, ¿no? Que era ejemplo de padre, ejemplo de hijo, ejemplo de gobernante. O el rey San Luis, rey de Francia, que fue tan amado por su pueblo que las monedas de su reinado son las menos valiosas en la numismática. ¿Por qué? Porque los súbditos de tal manera veían que él era santo y lo admiraban, que se quedaron con las monedas como medallas. Entonces hay muchísimas medallas del reinado de San Luis, rey de Francia, por esa veneración, porque él cumplió. Él fue lo opuesto a un gobernante que es escandaloso, efectivamente. Y sentido contrario, ¿no? Nos quedan 3 minutos, padre. Tres minutos aquí, terminamos el tema del escándalo. Sí. Escándalo en la moda, especialmente en el vestir. Todo lo que es exagerado, ostentativo y extravagante, incluso desde el punto de vista económico, es escandaloso. Si además es indecente y provocativo, puede ser pecado grave. Yo debo vestirme de acuerdo con mi condición social, mi función, mi trabajo. Eso sí, pero no pasar de la raya. Todo tiene equilibrio, ¿no? Uh-huh. Escándalo en el arte, fabricar, exponer y vender obras artísticas indecentes puede ser pecado grave o leve, según las circunstancias. El grado de indecencia, la intención de la persona, constituye asimismo ocasión próxima de pecado y ofrece muchas veces escándalo a los demás. Al visitar exposiciones no se presenta el tipo de obra. O hacer películas. Bueno, no digamos. Hay un caso, series, hay un caso famoso de un alma del purgatorio. Está en los libros que explican apariciones en el purgatorio, que es un pintor que pintó una obra inmoral o varias. Pero se convirtió. Y empezó a pintar después obras de pintura de santos, de personas. El día de juicio, él fue al purgatorio y se apareció a una persona amiga de esa, era un pintor. Y le dijo que mientras no se destruyese aquel cuadro que había causado tantos pecados, él no saldría del purgatorio. Que por favor... El Señor le concedió la gracia de que él fuera esa persona a decirle que destruyera esa obra. Y efectivamente, destruyó la obra, la quemó, la destruyó, y al día siguiente aparece ya en el cielo. O sea, la responsabilidad se arrastra a lo largo de la post-mortem de la persona que ha hecho provocar el escándalo por el arte. Padre, tenemos que terminar, desgraciadamente. Este mandamiento da mucho de sí. Da mucho de sí, igual que el primero, ¿verdad? Igual que el primero, sí, sí. Pues ya el próximo día vamos a seguir hablando. Denos la bendición, si es tan amable. El Señor esté con vosotros y que por intermedio de María Santísima, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta pronto, Padre, muchas gracias. Y a vosotros deciros lo mismo de siempre. Muchas gracias por estar ahí y que sigáis viéndonos como siempre. Lo mismo este programa que todos los de María Visión. Y hasta la próxima, que seáis felices. Dios os bendiga.